pasando por un tiempo de crisis, un tiempo difícil, conoces a alguien que está pasando por un tiempo difícil. If you're not in a crisis right now, you've been through one in the past or you will go through one in the future. Si no estás pasando por un tiempo de crisis ahora, has pasado en el pasado por algún tiempo de crisis o vas a pasar por uno en el futuro. Because we live in a fallen, broken world. Porque vivimos en un mundo caído, un mundo pecaminoso. Jesus said, in this world you will have trouble. Jesucristo mismo dijo que en este mundo tendremos aflicciones. Jesus actually promised in this world we would have trials and tribulation. Jesús dijo que en este mundo vamos a tener pruebas, tribulaciones. But I'm glad he then also said, be of good cheer, take heart, I've overcome the world. Pero Jesucristo también dijo que tenemos que tener buen ánimo porque Él ha vencido al mundo. And so today, my prayer is that you receive personally a peace that God's word describes as a peace that passes all understanding. Mi deseo en esta mañana es que puedas recibir esa paz que la palabra de Dios describe como la paz que sobrepasa todo entendimiento. But I also pray that God equips you through some of these teaching points to be a blessing to somebody else. Pero también oro de que Dios te pueda equipar en esta mañana para tomar algunos de estos puntos para hacer de bendición para otros. The Bible says God's the God of all comfort. La Biblia dice que Dios es el Dios de todo consuelo. God comforts us in our affliction so that we can comfort somebody else in their affliction. Y también dice que Él nos consuela para que nosotros podamos consolar a otros en sus aflicciones. And that's our prayer, that today we receive encouragement from the Lord and we're also empowered to encourage someone else. Y nuestro deseo es en esta mañana que podamos recibir ese consuelo para también ser de ánimo para otras personas. I've heard that over the last number of years that revival has been stirring in Argentina. Los últimos años he escuchado una vez tras otra que hay un cierto avivamiento en la República Argentina. Do you sense that? ¿Alguno de ustedes siente eso, que hay un avivamiento en Argentina? Are you praying for a greater revival? Bueno, estamos orando para que haya aún un mayor avivamiento. We've been praying in North Carolina for God to use the festival with Franklin Graham in a few months to bring even greater revival. Hemos estado orando en Carolina del Norte, en la Asociación Billy Graham, para que con el festival del 7 y el 8 empiece un avivamiento aún mayor. Yes, amen. Amén. And so I want to thank you for your involvement with the festival with Franklin Graham. Por esto quiero agradecerles por haberse involucrado en este festival que vamos a tener con la Asociación Billy Graham. A little over 20 years ago, after the September 11th attack in New York City, God led Franklin Graham to birth the Billy Graham Rapid Response Team. Hace un poquito más de 20 años, después del 11 de septiembre, ¿saben lo que sucedió en esa oportunidad? Dios puso en el corazón de Franklin de empezar esto que se llama la respuesta rápida. And the mission of the Rapid Response Team, you'll see on the screen, we exist to train and deploy followers of Jesus Christ to minister to the emotional and spiritual needs of those in crisis. Dice, nuestra misión, el equipo de respuesta rápida Billy Graham, existe para capacitar y desplegar seguidores de Jesucristo. Since September 11, 2001, our chaplains have deployed all over the world to over 700 disasters. Desde el 11 de septiembre en adelante, más de 700 de nuestros capellanes han sido enviados a diferentes lugares donde ocurrió algún evento trágico. We've deployed to situations like earthquakes and fires and floods. I'm not going to read this whole list, but you'll see on the screen and in your book, these are some examples of. En la página 4 vas a ver, hemos estado presentes en disturbios civiles, en terremotos, en explosiones, en tornados, en diferentes oportunidades. We've been to countries all over the world. This is not all of them. This list is outdated, but there's some countries you'll see up on the screen of where we've deployed. Hemos estado en diferentes países del mundo, no está toda la lista en este PowerPoint o en el material que tenés, pero hemos estado en diferentes países. Okay. Ahí están algunos de los países donde hemos estado trabajando. All right. Chad, can you get it synced back up? Yeah, I will. He's good with technology. I'm not. Él es el bueno con la tecnología, yo no. We good? Thanks, brother. Ahí está. Could you read this verse in Espanol and ask everyone to read together? La palabra de Dios dice, lo voy a leer primero yo y después le voy a pedir que lo leamos juntos. Lo leo primero yo, dice la palabra de Dios, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él
no se pierda, sino que tenga vida eterna, es la Nueva Versión Internacional. ¿Lo leemos juntos? Dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. So if you'll turn with me to page 5 in your manual, Si abrís en la página 5 de tu material, de tu manual, this says Jesus Christ is the first responder. dice claramente este versículo que Jesucristo es el primero en responder ante una emergencia. And that's because Jesus Christ chose to leave heaven to respond to the problem on earth, which was sin. Y es porque Jesucristo decidió dejar el cielo para responder ante el mayor de los problemas, que era el pecado. He left all the glory of heaven, everything he had with the Father, to come here to save us and rescue us. Él dejó toda la gloria celestial, dejó al Padre para venir y rescatarnos a nosotros. And in the same way, he's called us to look around us to those who still need to be rescued. De la misma manera, Él nos pide a nosotros que miremos a nuestro alrededor, quienes necesitan y merecen ser rescatados. I want to look at another verse here. Am I going too fast? Here we go. All right, we're good now. Can you read this in Espanol from Matthew? Mateo capítulo 9, versículos 36 al 38 dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, le dijo a sus discípulos. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. This says, when Jesus saw the crowds, he was moved with compassion. Dice que cuando Jesucristo vio las multitudes, fue movido a compasión. This is convicting for me because I think how many times in everyday life am I not seeing people the way he does? Esto realmente me conmueve a mí porque pienso cuántas veces yo no miro a la gente como Dios mira a la gente. I'll never forget the first trip. I've been over to Ukraine 4 or 5 times since the war started. Desde que comenzó la guerra en Ucrania he podido viajar 4 o 5 veces ya. And on my first trip to Ukraine, I saw a line over 10 kilometers long of people trying to evacuate the country. En mi primer viaje a Ucrania vi una fila literalmente de 10 kilómetros de autos y personas que estaban esperando para salir del país. These people were harassed and helpless. Estas personas estaban desesperadas sin saber qué hacer. I saw children holding a stuffed animal or some toy, the only thing they could bring with them. Vi niños llevando a sus peluches, a sus ositos, que era lo único que pudieron agarrar antes de salir de sus casas. I saw women crying because they're leaving their husbands behind Mujeres llorando porque estaban dejando a sus esposos atrás. to fight in the war while they were trying to get safe with their children. Los que habían quedado para pelear en la guerra mientras ellas salían escapando de la guerra. Since then, we've raised up a ministry of chaplains that have led over 2,000 people to Jesus Christ. Desde ese entonces hemos comenzado el ministerio con capellanes en Ucrania que han guiado a más de 2.000 personas a los pies de Cristo. God is doing a wonderful work in Ukraine in the midst of the war. Dios está haciendo una obra maravillosa en Ucrania en medio de una guerra. And when crisis happens, it has a way to open people up to spiritual conversations. Cuando suceden ciertas crisis, esto muchas veces abre los ojos de las personas para que estén más abiertas al Evangelio. See, when everything is going smoothly and people have no problems, we have a way of thinking we don't need God. ¿Ves? Cuando todo va bien y parece que no hay problemas, tenemos esta cosa que nos hace sentir que no necesitamos a Dios. We can deceive ourselves into thinking I can run my own life. Nos engañamos a nosotros mismos diciendo yo puedo llevar adelante, manejar mi propia vida. But when crisis and trauma hit, it causes people oftentimes to look up. Pero cuando las crisis vienen, los traumas vienen, muchas veces hace que las personas miren para arriba. And that's what's happening in Ukraine. Y eso es lo que está sucediendo en Ucrania. People are members, they say they're Christian, they're Orthodox Christian, but they've never personally known Jesus. Muchas personas que inclusive se llamaban cristianas ortodoxas, pero no conocían a Jesucristo como su Salvador personal. But in the midst of this terrible situation, God is using it to bring people to Jesus Christ. Y en el medio de esta situación terrible, Dios está utilizando la guerra para que muchos lleguen a los pies de Cristo. I was in Texas a few weeks ago. You might have seen in the state of Texas the terrible flooding that killed children. Estuve en Texas hace algunas semanas atrás, quizás alguno lo vio en las noticias, hubo una inundación que mató a miles de personas y muchos niños que estaban en un campamento.
I met with people that had lost their children at this Christian camp in this flood. Pude reunirme con cristianos que perdieron a sus hijos en ese campamento que fue arrasado por la inundación, por el río que avanzó. There's absolutely no words to say in a situation like that that can make anything better. Sabes que no hay palabras que uno pueda decir para que la persona pueda sentirse mejor en ese momento, en ese instante. But we can sit with people in their pain. Pero podemos sentarnos con las personas en medio de su dolor. And I have to remind myself as I travel all over the world to crisis and disasters that even in my everyday life there are people in crisis. Y debo recordarme a mí mismo mientras voy viajando que en mi día a día me voy a enfrentar con personas que están pasando por algún momento difícil. I don't have to fly across the ocean to Ukraine to see people like this. No tengo que volar en un avión hasta Ucrania para ver personas que están en necesidad. I don't have to go to a tornado or a hurricane or a flood to see people in crisis. No tengo que ir a un lugar donde pasó recién un tornado o un huracán para ver personas en necesidad. In everyday life, I encounter people every day that are harassed and helpless. En mi día a día voy a cruzarme con personas que están necesitadas, que están sin esperanza. I know people every day that are going through things like divorce. Personas que están en el día a día pasando por algo como por ejemplo un divorcio. Or somebody that got a bad medical report. O alguien que recibió un estudio médico con un mal diagnóstico. Or somebody that has a family situation where the family is divided. O alguien que está pasando por una situación familiar donde la familia se está dividiendo. Or somebody that has a financial situation that seems hopeless. O alguien que tiene una situación financiera que parece que no tiene salida. Or someone that's just lost a loved one and has buried a husband or wife. Alguien que ha perdido un ser querido, ha enterrado a una esposa, a un esposo. All day, every day, we're surrounded by people in crisis. Todos los días, todo el día estamos rodeados de personas que están en alguna crisis. But I get so busy that often I don't see them like Jesus did. Pero muchas veces yo estoy tan ocupado que no los logro ver como Jesucristo los veía. And my prayer today, even for me as I teach this, is, oh God, help us see people like you see them. Mi oración todos los días es, Dios, ayúdame a ver a las personas como vos ves a las personas. Please, Lord, don't let me get so busy even doing ministry that I don't see people with your eyes. Por favor, Señor, ayúdame a inclusive a no hacer el ministerio o estar tan ocupado en el ministerio que no vea a las personas que están en crisis. And only God knows how guilty I am personally of this. Solo Dios sabe cuán culpable soy de esto. But this says Jesus had compassion on the crowds. Pero este versículo dice que Jesucristo al ver las multitudes tenía compasión. And then he says to his disciples, the harvest is plentiful. Y luego le dice a los discípulos que es mucha la necesidad. I've had the privilege of serving with the Billy Graham Evangelistic Association for around 20 years. Dice, la cosecha es abundante. Yo he estado sirviendo en la asociación Billy Graham más de 20 años ya. I started when I was 10 years old. Comencé cuando tenía 10 años. I'm just kidding. This was a bad joke. Mentira, de forma chiste. But for a number of years, I was serving with the Crusades. Franklin's son, Will Graham, preaches, and I helped his son set up his evangelistic crusade. Por muchos años estuve involucrado en las cruzadas de el nieto de Billy Graham, Will Graham, con sus festivales, sus cruzadas. And sometimes we would be in cities around the United States, and not many people seemed to be interested in spiritual things. Muchas veces estábamos en alguna ciudad y parecía que las personas no estaban muy interesadas en eventos espirituales o cosas espirituales. In the United States, in the northwest part of the country, there's very few people that go to church. En Estados Unidos, en el noroeste, hay muy pocas personas que van a una iglesia. And I remember being there one time, and someone said, "Well, people here, they're not that interested in spiritual things." Me acuerdo una vez que estaba ahí y alguien literalmente me dijo, los que somos de acá no estamos interesados en cosas espirituales. But when I lived there for that year, I realized actually people are very interested in spiritual things. Pero cuando viví ahí durante un año me di cuenta que en realidad están interesados en cosas espirituales. But it's the wrong kind of spiritual things. Pero son las cosas equivocadas espirituales. It's the wrong kind of spirit. Es el espíritu equivocado. People are interested in New Age and mysticism and this type of thing. Porque están involucrados en la nueva era, en el misticismo y en otras clases de espiritualidad.
But you know, Jesus says here, wherever we're at, the harvest is plentiful. Pero Jesucristo dice aquí, sea donde sea, siempre la cosecha es abundante. So if we're not seeing a harvest, it's not because there aren't people that are ready. Si no vemos una cosecha que es abundante, no es porque no hay gente que esté lista para ser alcanzada. Because Jesus says the harvest is plentiful. Porque Jesucristo dice aquí, la cosecha es abundante. So if we're not seeing people come to Christ, it's not because there's no harvest. Así que si no vemos personas llegar a Cristo, no es porque no hay cosecha. The problem, Jesus says, is that the laborers are few. El problema que Jesucristo mismo marca acá es que los obreros son pocos. There's not enough people ready and willing to go out and see people like Jesus did. No hay suficientes personas que están listas para salir y ver a las personas como Jesucristo veía a las personas. And meet people where they're at. Y alcanzar a las personas donde las personas están. And share the hope that they have. Y compartir el evangelio y la esperanza que ellos tienen. But I have a feeling in this room today we have some laborers. Pero yo tengo una sensación en esta mañana que aquí hay muchos obreros que están dispuestos. Amen. I sense that. Siento eso. I sense the Spirit of God in this room. Siento el Espíritu del Santo de Dios en este lugar. I sense a hunger for the things of God here among you. Siento una necesidad y una búsqueda de la voluntad de Dios en cada uno de ustedes. And so turn the page, if you can, to page 6. Les pido que abran That was good, Espanol. la página 6. Buen español. And we're going to look at this section that we call a look at trauma and suffering. Y vamos a hablar sobre esta sección que se llama una perspectiva del trauma y del sufrimiento. And before we jump into some more clinical discussion about trauma and grief, we want to look at what the Bible says. Y antes de entrar en una descripción clínica de alguna manera, veamos lo que la palabra de Dios dice. I want to look at what the Bible says about suffering. Quiero que veamos lo que la palabra de Dios dice en cuanto al sufrimiento. Because we know we serve a God that could stop any tragedy at any time with just a glance from heaven. Porque sabemos que servimos a un Dios que podría parar cualquier tragedia con un chasquido de sus dedos desde el cielo. So any situation you're going through right now, God could stop right now. Así que cualquier situación que estás pasando, Dios la puede parar en este momento. But oftentimes He does not. Pero muchas veces no lo hace. And we want to look at what the Scripture says about why God allows suffering. Y queremos ver las escrituras para entender por qué Dios permite el sufrimiento. So the first point here in your book says that sometimes suffering is a direct attack from Satan. Así que aquí dicen sus puntos que dice que muchas veces es un ataque directo el sufrimiento de Satanás. I'll briefly share that in the book of Job, Satan shows up in heaven and has a conversation with God. Haciendo una mención breve en el pasaje de Job, claramente se nos dice que Satanás entra en la presencia de Dios para pedirle permiso. God was having a meeting in heaven with the angels. Dios estaba teniendo una reunión en el cielo con alguno de sus ángeles. And Satan, a fallen angel, shows up to the meeting uninvited. Y Satanás, un ángel caído, entra en la reunión o se presenta en esa reunión sin ser invitado. And God says to Satan, where have you come from? Why are you here? ¿Conoces el texto? Dios le dice a Satanás, ¿de dónde vienes? And Satan said, I've been going to and fro, walking up and down the earth. Y Satanás le responde, vengo de rodear la tierra, de dar vueltas por la tierra. You know, the scripture says the eyes of the Lord go to and fro, up and down the earth. Pero ¿sabés que la Biblia dice que los ojos de Jehová también buscan y miran la tierra? Looking for a righteous person to show himself strong on the behalf of that righteous person. Buscando un hombre, una mujer justo y para Dios también ayudarlos en su justicia. So I read this and it's like Satan is throwing God's word in his face. Y yo de alguna manera percibo acá que Satanás estaba haciendo mención a algo que viene justamente de la palabra de Dios. You know, the devil knows the Bible better than you do. ¿Sabés que Satanás conoce la Biblia mejor de la que la conocés vos? The
New Testament says the demons know the scripture and they tremble. En el Nuevo Testamento dice la palabra de Dios que los demonios conocen la Escritura y conocen a Dios y tiemblan. But it's like Satan is saying, I'm looking going up and down to and fro the earth and I don't see anybody righteous. Pero Satanás entra en la presencia de Dios y dice, vengo de rodear la tierra y no encuentro ninguno que es justo. And God says, have you considered my servant Job? Y Dios dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Job wasn't even on Satan's mind. God was the one that brought him up. Job ni siquiera estaba en la mente de Satanás. Es Dios, es Jehová, quien menciona su nombre. God said, Job is righteous. He loves me. Dios dice, Job es justo, Job me sirve. And Satan said, oh, the only reason he sacrifices and worships you is because you've blessed him so much. He's scared not to. Y Satanás dice, bueno, la única razón por la que te sirve, porque lo has bendecido tanto, es que no tiene otra cosa que hacer sino bendecirte. He's not really worshiping out of a pure heart and pure love. No está sirviendo de un corazón puro con la motivación pura. You just blessed him so much. Es que lo has bendecido tanto a He Job, just wants to keep getting the blessing. que él quiere seguir recibiendo la bendición. And Satan said to God, but if you strike him, then he'll curse you to your face. Pero si lo tocas, él va a maldecir tu nombre, tu rostro. And so you know the story. Ustedes conocen la historia. God allowed Satan to severely test Job. Dios permite que Satanás toque la vida de Job severamente. All of his children died at one time. Todos sus hijos mueren en un momento. All of his finances were gone almost overnight. Sus finanzas se van de la noche a la mañana. He was very wealthy and he lost all of it. Era un hombre muy rico y pierde todas sus riquezas. He broke out into a terrible disease where his body was afflicted from head to foot with sores. Empieza a tener una enfermedad de tal manera que su cuerpo desde la cabeza hasta sus pies es llena de llagas. And the only person he had left was his wife. Y lo único que le quedaba a Job era su esposa. She had the gift of encouragement. Ella tenía el don del ánimo, de animar a las otras personas. Oh, you know what she said. Porque ustedes saben, se rieron porque saben lo que dijo ella. The one person he had just said, give it up, give up, curse God, die. La única persona que le quedó dijo, maldice a Dios y muere. He said, no, we can't just serve God when everything's going well. Y Job dice, no podemos servir a Dios cuando todo va bien solamente. We can't just expect to get good and blessing from the Lord and not trials and tribulation. No podemos esperar recibir todo lo bueno que viene de parte de Dios y no estar dispuestos a recibir también la tribulación o la prueba. He said, the Lord gives and the Lord takes away, but blessed be the name of the Lord. Y él dijo algo tremendo, dijo, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. And he never cursed God. Y nunca maldijo a Dios. That he did say, cursed is the day I was born. Ahora, sí maldijo el día en que nació. He got very depressed, almost suicidal talking. Por lo que vemos que él estaba muy deprimido, quizás hasta el punto de contemplar el suicidio. But he maintained his trust in God even in his pain. Pero él mantuvo su confianza en Dios aún en medio de su dolor. And the amazing thing is, at the end of Job's life, he prayed for his friends. Y lo sorprendente es que él inclusive oró por sus amigos. I shouldn't say the end of his life necessarily. At the end of the book, he prays for his friends. Al finalizar el libro, él ora y agradece por sus amigos. Do you remember his friends gave him some terrible advice? Y si te acordás la historia, te acordás que sus amigos le dieron consejos terribles a Job. The one good thing they did was they came and they sat with him for 7 days. Lo que sí hicieron muy bien fueron y se sentaron con él por 7 días. They just sat with him in his pain. Simplemente se sentaron con él en medio de su dolor. We call that a ministry of presence, just being present with someone. Nosotros lo llamamos a esto el ministerio de la presencia, estar presente en la vida de la otra persona cuando está en tiempos de dolor. And sometimes we think, well, I can't be used by God. I don't know what to say. Look, people sometimes just need you to sit with them. Hay personas que dicen, yo no sé qué decir, yo no estoy capacitado. Mira, hay muchas veces que la otra persona solo está esperando a alguien que vaya y se siente con él o con ella. Sometimes 90% of what your ministry is just being a good listener. 90% del ministerio muchas veces simplemente ser un buen oidor.
But Job ended up praying for these guys. Pero Job termina orando por ellos. I wouldn't have wanted to pray for them. Yo no hubiese sinceramente orado por ellos. They didn't help me. They didn't give me good advice. They said I'd sinned and that's why all this happened. Porque ellos no me daban buen consejo. Es más, uno de ellos acusa diciendo esto te pasó porque has pecado seguramente. But Job prayed for his friends, and then the Bible says God turned again the fortunes of Job. He restored the captivity of Job. Pero Job no maldice a Dios y Dios da vuelta a la escena y Dios vuelve a bendecir la vida de Job. And sometimes when we're praying for people in our pain, God uses it to bless us. Muchas veces cuando nosotros estamos orando por personas y su dolor, Dios termina también bendiciéndonos a nosotros. God basically said to Job, I don't owe you an explanation for why I let all this happen. Básicamente Dios en un momento le dice a Job, yo no tengo que darte una explicación por todo esto que te ha sucedido. And Job said, okay, I've talked about things I have no understanding about. Y Job dice, he hablado sobre cosas de las cuales no puedo llegar a tener entendimiento. But when he prayed for his friends in his pain, his situation turned around. Pero cuando él oró por sus amigos, su situación también cambió. Sometimes when your heart is breaking is the best time to minister to someone else. ¿Sabes que también me hace pensar que a veces cuando mi corazón está roto por alguna situación es la mejor momento, la mejor manera de ser de bendición para otros también? Yes, and God uses that experience of pain in our life to help someone else in their pain. Dios utiliza mi dolor para ser de bendición y ayudar a otro en su dolor. So sometimes we suffer because it's a direct attack of Satan, like in Job. Así que volviendo al apunte, muchas veces como Job, Dios da permiso a un ataque directo de Satanás. But sometimes we suffer because of disobedience. Pero a veces también sufrimos por desobediencia. Disobedience. Por desobediencia. Jonah, I'm not going to take time to tell the story. Jonás, no voy a tomarme el tiempo de contar la historia de Jonás. But you know Jonah suffered in the belly of that great fish because he disobeyed God. Pero sabes que Jonás sufrió en el vientre de ese gran pez por desobedecer a Dios. It's sometimes very easy for me when I'm suffering to automatically say it's the devil attacking me. Muchas veces cuando estoy sufriendo es muy fácil decir es el diablo que me está atacando. But if I'm really honest, Pero si fuera muy honesto, sometimes I've invited suffering because I disobeyed God. muchas veces yo he invitado el sufrimiento porque yo he desobedecido a Dios. And as God's child, He loves me too much to let me keep disobeying without correcting me. Y como soy hijo o hija de Dios, Dios me ama demasiado para dejar que siga en esa situación de desobediencia. Sometimes, though, we suffer in our obedience. Ahora, también muchas veces sufrimos por obediencia. Jesus says to the disciples one day, get in the boat and go on the other side, to the other side of the sea. Una vez Jesucristo le dice a los discípulos, súbanse a la barca y pasen al otro lado del mar. So they obeyed Him. They did exactly what He said to do. Así que ellos lo obedecen, hacen exactamente lo que Jesús les pidió que hagan. But a storm still came on the sea. Pero igual una tormenta se levanta en el mar. They still experienced a crisis where they thought they were going to die. Igual experimentaron la crisis hasta el punto que pensaron que iban a morir. And sometimes you can be walking in obedience, filled with the Holy Spirit, and tragedy still strikes. A veces estás caminando en obediencia absoluta día a día y viene una tragedia igual. So no one's exempt from suffering. Así que nadie está exento del sufrimiento. The bottom line, this fourth point here, is that we suffer for God to be glorified. Y de alguna manera, abarcando todo esto, dice aquí en el apunte que sufrimos para la gloria de Dios. In John chapter 9, we see a man that was born blind. En Juan capítulo 9 vemos un hombre que había nacido ciego. And some people... A ver. I think we got it back. Some people asked Jesus, who sinned? Did this man sin, or was it his parents that sinned because he was born blind? Y las personas que están ahí le dicen, ¿quién pecó? ¿Sus padres o él? Porque nació ciego. They assumed that because he was afflicted, that it was a direct consequence of sin. Ellos asumieron que directamente la razón por la cual era ciego era porque alguien había pecado. And Jesus said, no, this wasn't that his parents sinned or that he sinned, but this is for the glory of God. Y Jesucristo dice, ni sus padres pecaron ni él pecó, esto es para la gloria de Dios.
And then he healed him, and God was greatly glorified in front of a large crowd. Y lo sanó, y Jesús y Dios fue glorificado en una multitud importante, grande. He suffered his whole life up until that point so that God could be greatly glorified. Él había sufrido toda su vida hasta ese punto para que a partir de ese punto Dios sea glorificado. And just a few chapters later in John 11, we see this same phrase. Y en algunos versículos más adelante, Juan capítulo 11, vemos la misma frase. When Lazarus died, Cuando Lázaro muere, Jesus said, "This is for the glory of God. Did I not tell you if you believed you'd see the glory of God?" Jesús dice, esto es para la gloria de Dios. ¿No les dije que si creen verán la gloria de Dios? Mary and Martha had said, "Please come heal our brother. María y Marta habían estado diciendo, venía a sanar a nuestro hermano. He's sick, come heal him." Está enfermo, venía a sanar a nuestro hermano. But when Jesus got there, he'd already been dead Pero cuando Jesucristo llega, él había estado muerto ya varios días, for Lázaro. 4 days. 4 días. And in their pain and in their heartache, Jesus intervened. Y en el medio del dolor, en medio del sufrimiento, Jesús interviene. And Jesus said, "I allowed this to happen for the glory of God." Y Jesús dice, he permitido que esto suceda para la gloria de Dios. And when he came out of that grave wrapped up like a mummy, Y cuando Lázaro sale de esa tumba envuelto como una momia, everyone saw it and God was greatly magnified. todos lo vieron y Dios fue glorificado grandemente. And in our suffering and in our pain, it's hard for us to see it like this at the time. En nuestro sufrimiento muchas veces es difícil verlo de este punto de vista en el momento. But God will get glory from it. Pero Dios va a recibir la gloria. God will be honored from the pain. Dios va a ser honrado en medio del dolor. And it's good to remind ourselves every once in a while of some things that the scriptures say Es bueno recordarnos a nosotros mismos lo que dice la Escritura, related to pain and suffering. especialmente relacionado al dolor y al sufrimiento. The Apostle Paul says, "I consider that the sufferings of this present time El apóstol Pablo mismo dice, yo considero que los sufrimientos de este tiempo presente are not worthy to be compared no se comparan to the glory that will be revealed con la gloria que será revelada when we see him." cuando lo veamos a Él. Paul, hallelujah. Aleluya. Paul says that this momentary and this light affliction, Pablo dice, este sufrimiento momentáneo, it works for us funciona de alguna manera para nosotros, a far more exceeding and eternal weight in glory. con un peso mucho más abundante de gloria, de la eternidad. So the greater the affliction, the greater the glory. Cuanto más grande la aflicción, más grande la gloria. Yes, and when we see him in heaven, Y cuando lo veamos a Él en el cielo, it just won't matter at that point. no va a importar en ese punto lo que hayamos pasado. Because no eye has seen, Porque ningún ojo vio, and no ear has heard, ni oído oyó, neither has it even entered into the heart of man the things that God has prepared for those that love him. ni ha entrado en el corazón de aquellos que lo aman a Él. When we see him in glory, people are funny. They say, "I got some questions I want to ask God when I get to heaven." Muchas veces me llama la atención cuando hay personas que dicen, yo tengo varias preguntas para hacerle a Jesús cuando llegue al cielo. No, you're not going to ask him anything. No, no le vas a preguntar nada. You're just going to fall down at the feet of the one that died for you Vas a caer a los pies de aquel que murió por vos and say, "Holy, holy, y holy. decir, santo, santo, santo. Worthy are you, Lord. Digno es el Señor. Worthy is the Lamb that was slain." Digno es el Cordero que fue inmolado. When we see him, none of these trials are going to matter. Cuando lo veamos a Él, ninguna de las pruebas que hayamos pasado ya habrá importado. But even on this side of heaven, Pero de este lado de la eternidad, we can expect to see the glory of God through our podemos trials. experimentar, ver la gloria de Dios. David said, "I would have lost heart David dice, hubiese perdido el corazón y el ánimo if I didn't believe to see the goodness of God in the land of the living." si no creyere que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, dice David. So God gets glory out of our suffering. Así que Dios recibe la gloria en medio de nuestro sufrimiento. Many times in our pain, we ask questions that are very natural. Pero sí, muchas veces que estamos en sufrimiento, hacemos preguntas que son naturales. Why did so-and-so have to die? ¿Por qué alguien tenía que morir? Why now? ¿Por qué ahora? Why would a loving God let this happen? ¿Por qué permitiría a un Dios bueno que esto sucediera? Why hast thou forsaken me? ¿Por qué me has desamparado? We have some great scriptures. I'm not going to
take time to read them all right now, but I do want to focus on the last one here, the bottom of the page. Pero tenemos varios pasajes de la palabra de Dios. Quiero enfocarme en el último especialmente ahora. Can you read that in español? Dice que el Señor de paz les conceda su paz siempre y en todas las circunstancias. Segunda Tesalonicenses 3:16. The God of all peace. Fíjate que dice el Señor, el Dios de toda paz. Chad and I were praying with a dear sister right before this meeting started. Chad y yo estábamos orando antes de que empiece esta reunión. Who's going through a very difficult family situation. Orando con una hermana que está pasando por una situación familiar muy difícil. As many of you are right now. Como muchos de ustedes quizás están pasando en este mismo momento. And we prayed for the peace that passes understanding. Y oramos por ella y por la paz que sobrepasa todo entendimiento. To guard her heart and mind. Que guarde su mente y su corazón. Because in our pain, sometimes there's not a mental understanding. There's no logical reason to feel peace about it. Porque en nuestro dolor, la mayoría de las veces, no hay lógica que nos pueda dar paz. That's why God's word describes it as a peace that passes. It transcends the mind's ability to understand. Por eso la Biblia lo llama la paz que sobrepasa todo entendimiento. That's why as a child of God we can be going through deep pain but still feel peace. Por eso como hijos de Dios muchas veces pasamos por grandes sufrimientos, pero igual tenemos paz. Have you ever gone to sleep with ease when you know you should be awake all night worried? ¿Alguna vez fuiste a dormir con paz sabiendo que tendrías que estar toda la noche despierto por algo que está pasando en tu vida? Say amen if you have. Si fue así en algún momento, podés decir amén. So sometimes people, family members, they're concerned about you. They think you should be more worried about Y it. es más, a veces hasta hay familiares que te ven y te dicen, tendrías que estar más preocupado con lo que te está pasando. But even though the storm is raging, God gives you a peace. Pero aún con la tormenta al máximo, Dios te da una paz. That's why Jesus says, "My peace I give you, Por eso Jesucristo dice, mi paz te doy. not as the world gives." No la doy como el mundo la da. The peace that the world gives is conditional on circumstances. La paz que el mundo da es condicional a las circunstancias. Worldly people feel peace and feel joy when good things are happening. Las personas del mundo sienten paz cuando todo va bien, cuando no pasa nada malo. But when bad things are happening, they lose their peace. Cuando cosas malas pasan, pierden su paz. But in Christ, we can feel peace even when the storm rages. Pero en Cristo podemos sentir paz aún cuando la tormenta está atacando. Because He gives a peace that's different than the world. Porque Él da una paz que es diferente a la del mundo. Can you praise God for that? ¿Podés dar gracias a Dios por eso, alabar a Dios por eso? Hallelujah. Let's turn to page 7, please. Podés abrir en la página 7, por favor. We're going to look at this concept of trauma. Podés abrir en este concepto de trauma. So, at the top of page 7, Arriba de la página 7. the first point says that trauma is usually a sudden, unexpected, or challenging tragedy. Dice, trauma es una tragedia usualmente repentina, inesperada o desafiante. The third point says it's overwhelming and it can exceed your normal coping mechanism. En el tercer punto, fíjate esto porque es importante, dice que la mayoría de los casos es abrumador y puede exceder las capacidades normales para manejar la situación. So, in other words, trauma is not just you're having a bad day. En otras palabras, trauma no es simplemente estás teniendo un mal día. You know, we all wake up and just have days sometimes that aren't very good. A veces nos despertamos y estamos pasando por días que simplemente no son buenos días. But trauma is an incident that is so life-changing that it just alters everything about your daily life. Trauma es otra cosa. Trauma es algo que es tan específico y marcado que cambia el todo de la vida. And this says that it exceeds your normal coping Y mechanism. fíjate que dice que excede las capacidades normales para manejar la situación. So, when you go through everyday challenges of life, there's things we can do to cope. Cuando uno va manejando el día a día, viviendo el día a día, hay cosas que uno puede hacer para tener control. Sometimes just going out on a
walk on a beautiful day and breathing the fresh air, that can help you cope. Como por ejemplo, salir a dar una caminata, ¿no? Y respirar un poco de aire te ayuda a enfrentar eso que estás pasando ese día. Sometimes if you're having a bad day, just going to meet a friend for a cup of coffee, that kind of helps you get through. Muchas veces si estás teniendo un mal día, simplemente ir a tomarte un café con un amigo te ayuda a pasar ese mal día. But when you're experiencing trauma, those normal coping mechanisms, they're not cutting it. They're not getting the job done. Pero acá estamos hablando de otra cosa. Cuando estamos hablando de trauma, las cosas normales que te ayudarían en otra circunstancia no te ayudan. The second point here, it says that trauma can lead to stress. Fíjate que dice, el trauma puede conducir al estrés. So trauma leads to a type of stress. Well, let me just say, there's three types of stress. Déjame mencionarte que hay tres clases de estrés. The first one is a term called eustress. En primer lugar, un término que se llama eustrés. And this is actually a healthy type of stress. Y este es algo beneficioso en realidad. So I remember when I was in school, Me acuerdo cuando estaba en la escuela, and even if I studied for the test, when I would sit there, I got a little bit nervous. aún habiendo estudiado para un examen importante, cuando me sentaba a tomar el examen me ponía un poco nervioso. You get a little bit stressed before you're taking a test Un at school. poquito estresado cuando estabas por tomar ese examen en la escuela. Or maybe if you were an athlete, you remember that feeling of adrenaline or some type of stress before you played a big game. O si en algún momento participaste de alguna actividad deportiva, quizás antes de un partido importante tenías esa sensación de estrés. So that's what is called eustress. It's actually a healthy type of stress. Este término que acá en el apunte dice como eustrés es un beneficio que otorga el sentimiento de satisfacción. But then there's this type of stress called distress, Pero después está este término que es distrés, where there's great pain, anxiety, affliction. donde hay un gran dolor, una ansiedad, una angustia, aflicción. But see, even when you're distressed, there's still a feeling that I've been knocked down, but at some point I'll be able to bounce back up. Aún en este punto hay todavía una sensación de estoy caído, pero me voy a poder levantar. But then there's a type of stress called dysfunction. Pero después hay un término relacionado al estrés que ya llamamos algo como disfunción. And when you're in this dysfunctional place, you've been knocked down, but you realize, I can't do anything to bounce back. Que es un estrés que ya te hace sentir que estás caído y no hay algo que puedas hacer para volver a levantarte. I want you to look at this video Quiero que veamos este video and tell me what type of stress do you think this person might be y me in. digas qué clase de estrés crees que tiene esta persona. Why are you laughing at this poor guy? Se están riendo del pobre hombre que está teniendo. No, I've seen this many times. It's quite funny. Lo he visto varias veces este video, obviamente, y es gracioso, es cómico. But I believe this man is in this place called dysfunction. Este hombre está en este punto que llamamos disfunción. And I think that there's something else going on in his life. Obviamente hay algo más que está pasando en su vida que simplemente esto, ¿no? It's not just that the trash wouldn't come out of the trash. That's not his only problem. No es solo que la bolsa de basura no entraba dentro del camión, obviamente. There's some other deep things that might have just happened, maybe even just a few days before this. Seguramente hay otras cosas que sucedieron en su vida algunos días antes de que esto sucediera. But we don't know about. Pero no sabemos. And it's a lesson for me, sometimes when we see someone that we think is overreacting, Y es una lección para mí, porque muchas veces cuando uno ve a una persona que decimos que está sobrereaccionando, we don't know what pain that they're really going through internally. no sabemos qué más hay interiormente inclusive, ¿no? Qué dolor.
Not long ago, I was speaking to someone that had their part of their home damaged after a hurricane. Hace poco estaba hablando con alguien que había tenido parte de su casa tremendamente dañada por un huracán. Many of you heard about the terrible hurricane in North Carolina in the United States last year. Quizás alguno escuchó de un huracán tremendo que pasó por Carolina del Norte el año pasado. We had many thousands of volunteers with Samaritan's Purse helping clean up and rebuild. Tuvimos miles de voluntarios de Samaritan's Purse que fueron a esa región y ayudaron a reconstruir las casas. And we had many chaplains talking and praying with people and leading many people to the Lord. Muchos capellanes que fueron llevados y que guiaron muchas personas a los pies de Cristo en ese But tiempo. in one of these hurricanes a few years ago, I met a lady that had a tree that fell on her garage behind her house. Pero en una de esas oportunidades conocí a una mujer que un árbol había caído sobre el garage que estaba atrás de su casa. It wasn't even on the main part of her house. It was a detached garage. Ni siquiera estaba en la parte principal de su casa, era el garage que estaba aparte de la casa. She was very upset, crying about this tree on the garage. Y ella estaba muy mal, llorando por ese árbol que había caído en el garage de su casa. Now, earlier that week, I had met many people that lost their entire home. Ahora, durante esa semana había conocido muchas personas que habían perdido toda su casa. I had actually met people that had lost family members that died in this storm. Es más, había conocido personas que habían perdido un ser querido en esta tormenta. And so when I sat with this lady who was crying over a tree on her garage, I thought, you should be grateful it wasn't worse. Y cuando yo escuchaba a esta mujer que lloraba, yo pensaba, pero tendría que estar un poco agradecida de que no haya sido peor. Like, this really is not that big of a deal. En realidad no es para tanto. But as I got to talk to her, I learned that there was a lot going on in her life. Pero cuando pudimos hablar un poquito más me di cuenta que había otras cosas en su vida. Just a week or two before the hurricane, her husband of 30 or 40 years left and said, I want a divorce. 2 semanas antes de que pase el huracán, su esposo de 30 años había dicho que la quería dejar y que quería el divorcio. And just a few months ago, her mother, she was caring for her mother, and her mother died. Y meses anteriores al huracán, su madre, a la cual había estado cuidando, había muerto, había pasado a la eternidad. She had a lot of grief going on in her life. Ella tenía mucho dolor que se venía acumulando en su vida. And it was just the tree that fell on her home that allowed her to unleash and to talk about everything going on. Y ese árbol que cayó en la parte del garage fue lo que abrió para que ella pueda expresar todo lo que estaba pasando en su vida. And I hope I started to learn a lesson through that experience. Y empecé a aprender una lección con esta experiencia. Don't judge on what you can see, No juzgues lo que ves, because you have no idea what's really going on in the person's life. porque no sabes lo que en realidad está pasando en la vida de esa persona. You might think they're overreacting, that's not that big a deal, but you don't know what's going on in their life. Quizás en ese momento que estás hablando con esa persona decís que está sobre reaccionando, pero no sabes qué más está pasando o pasó. Yeah, turn the page if you can, or actually just look at the top, the right-hand side of page 7. Mirá la parte de arriba a la derecha de la página 7. Trauma may lead to silence. Fíjate especialmente la parte que dice el trauma puede conducir a silencio. I'll mention, I don't think it's on the slides, but it's in your book. This also says trauma disrupts a number of things. You can just read those bullet points. Antes arriba dice el trauma a menudo afecta, y fíjate que menciona varias cosas: la seguridad, la confianza, las relaciones, la comodidad, la fe, la familia, los sueños, la esperanza. Read that one again. Fíjate el último, la esperanza. Hope. When our hope is gone, there's a challenging. As long as you have, let me say this: as long as you have hope, you can see that you can take another step. Déjame decirte esto, es un punto difícil porque cuando tenés esperanza todavía seguís sintiendo que podés sobrepasar ese momento. But it's very dangerous when you've completely lost hope. Pero es muy peligroso cuando perdés la esperanza por completo. And when hope is gone, it leads to some of these things. Cuando perdés la esperanza o algunas de estas cosas. It leads to silence. Y te lleva esto a, por ejemplo, el silencio.
Someone would say, well, I don't have words to describe it. Y alguien quizás puede llegar a decir, bueno, lo que pasa es que no tengo palabras para describirlo. So I'm not even going to try to talk about it. Así que ni siquiera voy a intentar explicar o hablar lo que me está pasando. And then silence can lead to isolation. Pero muchas veces después del silencio, esto lleva al aislamiento. And then you can say, well, no one wants to hear my story. They wouldn't understand anyway. Decís cosas como nadie quiere escuchar mi historia o nadie me entendería. And then isolation leads to feelings of hopelessness. Y después el aislamiento lleva a sentimientos de desesperanza. You know, there's no way to stop what happened. It'll never be the same. No había manera de evitar lo que sucedió. Nunca nada será igual. Here's some, quickly we'll go over some symptoms of trauma. Rápidamente veamos algunos síntomas de trauma. Trauma can impact you cognitively. El trauma te puede afectar de manera cognitiva. That's one of the first things often trauma impacts your ability to make decisions. Esto generalmente es lo primero. El trauma te quita la posibilidad o la capacidad de tomar decisiones. Even when it's something maybe relatively small. Aún cuando es algo relativamente pequeño. Like, I remember some years ago I was in a car accident. Me acuerdo hace algunos años atrás cuando yo estuve en un accidente de auto. It totaled the car, but I was safe. I was not hurt. El auto se dañó muchísimo, pero yo estaba bien, no estaba lastimado. But I remember not even being able to make a decision. Pero me acuerdo estar paralizado sin poder tomar una decisión. Like, who should I call? Should I call my wife? Tan simple como ¿a quién debería llamar? ¿Debería llamar a mi esposa? Should I call the police? ¿Debería llamar a la policía? Should I call my insurance company? ¿Debería llamar a la empresa de seguros? What do I say to this person that just hit me? ¿Qué le digo a la persona que me acaba de chocar? It's like for a moment you're so disoriented you don't even know what to do. Es que hay un instante que estás tan desorientado que ni siquiera sabes qué hacer. But that's one of the first symptoms of trauma. Pero eso es uno de los primeros síntomas del trauma. But not only does it affect you cognitively, it affects you physically. Pero no solamente te afecta de manera cognitiva, sino también de manera física. Physically. Física. And these are just some examples you can read. Estos son algunos ejemplos muy sencillos, pero dice sudoración excesiva, mareos, respiración acelerada o presión arterial alta. We have a number of chaplains that have a law enforcement background. Tenemos varios capellanes en este ministerio de respuesta rápida que fueron policías en otro momento de la vida. And one of the first times, or one of the first things I should say, that someone in law enforcement has to do when they're making a death notification is they say, can you sit down? Y una de las primeras cosas que ellos te cuentan es que como policías cuando tienen que ir a notificarle a alguien que un ser querido falleció, primero le tienen que hacer la pregunta, ¿podés tomar asiento? In many of our rapid response team deployments, some of these chaplains have gone alongside law enforcement to help with death note, telling someone your loved one has died. Muchas veces nuestros capellanes han acompañado a los policías cuando van a informarle a alguien que un ser querido falleció. It's very, very difficult. Es muy, muy difícil. But one of the first things, again, they say is, can we please sit down? Pero a propósito, una de las primeras cosas que se dicen es, ¿podríamos tomar asiento? And the reason is when someone hears traumatic news, it affects them physically. Y la razón es porque sabemos que cuando se recibe una noticia tan fuerte, te afecta físicamente. They might fall down and faint and hit their head. Probablemente se les bajará la presión, se desmayarán, pueden golpearse la cabeza, Or hurt themselves physically in some other way. o pueden lastimarse de alguna otra manera. And so trauma impacts physically. It also impacts emotionally. También te afecta emocionalmente, como decimos. You can just read those quickly. Con insensibilidad, enojo, sentirse abrumado, desesperanza y también depresión. All of these are very normal feelings. Todos son sentimientos muy normales, muy If comunes. you turn to page 8, Si vas a la página 8, trauma impacts you behaviorally as well. también el trauma te afecta en la conducta, en conductuales. This says that sometimes behaviors like eating habits can change. Inclusive, por ejemplo, en algunos casos, hábitos alimenticios cambian, ¿no? Some of us, when we're walking through trauma, we want to eat everything in sight. A veces, algunos cuando están pasando por el trauma, comen
todo lo que puedan y lo que ven. It makes some people overeat, Algunos comen demasiado, but then other people, they have no appetite. They won't eat anything. otros no tienen apetito y por días no comen nada. But your behaviors change when you're traumatized. Pero las conductas cambian cuando estás atravesando el This says trauma. lack of personal hygiene. Después dicen inclusive cosas como falta de higiene personal. Sometimes people that normally are very concerned about their appearance, they're always dressed well, they can hardly get out of bed. Algunas personas que suelen ser de las que se arreglan y de las que se levantan a la mañana no pueden ahora levantarse de la cama a la mañana. And they don't even take care of their basic hygiene because they're traumatized. Y no pueden ni siquiera atender su higiene personal porque están traumatizadas, están atravesando el trauma. But the final way trauma can disrupt is in a spiritual sense. Pero por último, también el trauma te afecta de manera espiritual. And I want to be very, as we're closing this session, and in just a moment I'm going to ask Chad to come up, but I want to be very honest about this. Y terminando esta primera sección y después va a venir Chad a continuar, quiero ser muy honesto en cuanto a esta parte. When we're traumatized, we can question God and our personal beliefs. Cuando estamos atravesando el trauma, muchas veces cuestionamos a Dios en cuanto a nuestras creencias personales. I think sometimes as Christians, to even look at that, we think that sounds so unspiritual. Muchas veces inclusive decimos, esto suena tan poco espiritual. But you look all through the Bible and you see great men of God question God during their pain. Pero si ves la palabra de Dios, vemos que hay hombres y mujeres que cuestionaron a Dios en su dolor. You see all through the Bible, great men of God got deeply depressed. Hombres de Dios que estuvieron inclusive deprimidos. We could talk about a lot of them. We don't have time, but I'll mention David in the Psalms. Podríamos mencionar a muchos de ellos, pero por ejemplo David y sus salmos, ¿no? Do you know how many Psalms where David is questioning God? ¿Sabes en cuántos salmos David cuestiona a Dios? Why, God? Why did you let this happen? ¿Por qué Dios? ¿Por qué permites que esto suceda? Why do the wicked people? Do the wicked prosper? ¿Por qué prospera el injusto? Dice en un momento David. Why have you forsaken me? David said. ¿Por qué te has olvidado de mí? Dice David. And of course, Jesus, our Savior, on the cross, quoting from David, "My God, why have you forsaken me?" Jesucristo mismo en la cruz del Calvario dice, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Padre, ¿por qué me has desamparado? On this side of heaven, we sometimes feel forsaken by God. De este lado de la eternidad, en algún momento nos vamos a sentir olvidados por parte de Dios. And God invites those conversations. Dios nos invita a tener conversaciones con Él. God loves those conversations. Dios ama esas conversaciones con Él. And God is right with you in your pain when you have those kind of questions. Y Dios está contigo en tu dolor cuando tenés esas conversaciones con Él. And so, trauma can, even the most on fire Christian can start questioning their theology when they're traumatized. Aún el cristiano más animado, más comprometido, puede llegar a un punto de cuestionar a Dios cuando está atravesando el trauma. And this says sometimes you can want to withdraw from your friends, family, or community. Fíjate, el último punto en cuanto a espirituales dice, muchas veces nos aislamos de amigos, familias o de nuestra comunidad. And sometimes you can want to withdraw from church. Mirá, y a veces te querés aislar de la iglesia. And I understand that. Y entiendo eso. I've been through things in my life and situations in my life when I didn't want to be in church. Yo he pasado cosas en mi vida que hicieron que yo no quisiera estar en la iglesia. Because I knew what all the Christian phrases that I was going to hear were going to be. Porque sabía que si iba a la iglesia iba a escuchar todas las frases habidas y por haber que solemos decir los cristianos cuando alguien está atravesando la prueba. I knew I'd hear people come up and pat me on the shoulder and say, the joy of the Lord is your strength. Sí, que iba a venir alguien y decir, el gozo de Dios es nuestra salvación, cosas así, mientras me golpeaba la Yeah, I knew I would hear all of that kind of stuff, you know, that all things work together for good. Todas esas frases hechas como todas las cosas obran para bien, ¿no? And I didn't want to hear it. Yo no lo quería escuchar en ese momento. I knew all of that. Lo sabía. But again, what people need when they're in pain is someone just to sit with them in their pain. Pero cuando hay alguien en dolor, lo que quiere es que alguien se siente con él en su dolor. Not to hear all kinds of scriptures quoted
poorly timed way. No que le recuerde todos los versículos que ya conoce en el momento en el que no tiene que ser. But trauma can impact us spiritually. And then the final thing, this final part of the section, Por último, en mentions esta última parte de esta sección, some expected emotions. You can just read. emociones esperadas, dice insensibilidad, sentirse distante o abrumado, recuerdos vívidos angustiantes, llanto descontrolado, dificultades para dormir, facilidad para sobresaltarse, dependencia del alcohol o de las drogas, aislamiento, fatiga o falta de motivación, sentimientos de culpa o de desesperanza. At the bottom of the page, it asks a question: why help people who suffer? Y abajo hay una pregunta muy importante, mirá, dice, ¿por qué ayudar a los que sufren? We do that as we demonstrate God's love by offering His hope and comfort when it's needed most. Hacemos esto para demostrar el amor de Dios al ofrecer su esperanza y consuelo cuando más se necesita. Again, we're never going to have the right magic words or phrases to say. De nuevo, la mayoría de las veces no vamos a tener la palabra justa, mágica para decir en el momento justo. At the end of Chad's session, he'll give some very practical pointers on some suggestions of things to say and not to say. Al final del tiempo de chat, él va a decir algunas cosas que te recomendamos decir y otras que no te recomendamos decir. But again, God doesn't need you to have all the answers. Pero de nuevo, Dios no espera que tengas todas las respuestas. God desires us to be like Isaiah, who says, Lord, I'm a man with unclean lips. Dios espera que seas un hombre como Isaías que dice, soy hombre de labios impuros. And I dwell in the midst of a people with unclean lips. Y estoy en medio de un pueblo de labios impuros. I got problems and I have issues. Yo tengo problemas, tengo situaciones. But if you're looking for someone to go, Pero si estás buscando a alguien que vaya, here I am. heme aquí, Send me. envíame a mí. And I got a feeling we got a room of people here in Buenos Aires that are saying, here I am, send Y me. yo siento en esta mañana que aquí hay un grupo de hermanos y hermanas que están dispuestos también a decir, aquí estoy, heme aquí. Dios, envíame a mí. Amen. It is such a blessing and honor for me to introduce Reverend Chad Miller, Pastor Chad Miller. Es un placer, un privilegio para mí presentarles al pastor Chad Miller. Chad pastors Mission Bible Church in Charlotte, North Carolina. Chad es el pastor de Mission Bible Church en Carolina del Norte. For over 20 years, Chad has led various ministries within the Billy Graham Evangelistic Association. Por más de 20 años él ha estado llevando adelante ministerios de la Asociación Billy Graham. He's a great friend and brother, and I know you'll be blessed by his ministry. Can you welcome Chad? Es un gran amigo y un gran compañero de ministerio. Vamos a recibir a Chad en esta mañana. Did you enjoy Josh this Disfrutaron morning? Have you y enjoyed fueron Josh? Let me know bendecidos how por much el you tiempo appreciate it. con Josh. Le vamos a dar un agradecimiento, un aplauso a Chad. Josh and I have been friends a long time, and we have laughed a lot together. Josh y yo hemos sido amigos mucho tiempo y hemos reído mucho juntos. And I'll tell you this, Josh and I have also walked through some deep, deep valleys together. Pero también tengo que decir que Josh y yo hemos caminado por valles muy, muy profundos juntos. And I've seen Josh at a low point in his life with some of those trials that he mentioned. Y he visto a Josh en algún momento caminar por uno de esos puntos bajos de su vida, como él mencionó. But I want to glorify God at work in his life. He would always want to be a comfort to others who were struggling Pero too. puedo dar gloria a Dios que él siempre buscó ser de ayuda y de consuelo para otros, aun cuando él estaba atravesándolos. He's the kind of friend you want to be. Él es la clase de amigo que uno desea ser, anhela ser. And I'm grateful to know him. Y estoy agradecido por poder conocerlo. And it helped our friendship greatly that he brought me to Argentina. Y la verdad que ayudó mucho a nuestra amistad que me haya invitado a venir a Argentina. It's a joy to be with you. Es una alegría poder. Okay. You've done so well. You've been sitting under what is preaching and teaching at the same time. He does it so well. You've been sitting for more than an hour. Bueno, han estado prestando muchísima atención, es increíble la atención, pero han estado sentados por más de una hora. We don't have time to take a break, but I am going to ask you to stand in a moment. No tenemos tiempo de hacer un receso, pero sí les voy a pedir que se pongan de pie en un instante. Todavía no. Todavía no. Here's your assignment. Acá está la tarea. A ver. Okay?
You have 30 seconds Tienen 30 segundos to brag on Jesus to the person next to you. para decirle a la persona al lado tuyo algo que Cristo ha hecho en tu vida. You think that's easy, it's not. Vos pensás que es fácil, pero no es tan fácil. Because you want to tell about everything Jesus has done. Porque quizás vas a querer contarle de todo lo que Jesús ha hecho en tu vida, toda tu vida. But I want the person closest to this side of the room to start. Pero quiero que empiece la persona que está más cerca de este lado de la iglesia. I'm going to say go, and you're going to think about it, and you're going to share in 30 seconds what Jesus means to you. Vamos a hacer así, vamos en 30 segundos a compartirle o a definirle a la otra persona quién es Cristo para vos, quién es Jesús para vos. And then I'm going to lovingly say, stop. Y yo, con amor, después voy a decir, listo. And the other person is going to share for 30 Y seconds. después la otra persona en 30 segundos tiene que Is everybody clear? tratar de explicar quién es Jesús para vos. ¿Ok? It's harder than you think. Es más difícil de lo que uno piensa en 30 segundos. Let's stand together. Nos ponemos de pie. The person on this side start. La- When we talk about evangelism, many people get scared about what evangelism is. Muchas veces cuando uno habla de evangelismo asusta a muchas personas lo que significa el We evangelismo. tell the church, let's go talk about Jesus out to people who don't know him. Cuando por ejemplo a la iglesia le decimos vamos a ir a hablarle de Jesús a personas que no lo conocen. And we step into trauma. Our blood pressure goes up, our pulse races, we don't know what to Y do. especialmente cuando nos encontramos con personas que están atravesando el trauma, no sabemos qué hacer, nos sube la presión, nos baja la presión, no sabemos qué hacer. I'm not a preacher, I don't know what to say, everybody hates me. No soy predicador, no sé qué decir, todos me odian. We call that freaking out, Eso se llama asustarse. right? That's what we do when we talk about evangelism. Eso es lo que hacemos cuando hablamos del evangelismo. But evangelism is just bragging on Jesus. Pero evangelismo es explicar quién es Jesús. Could you walk up to somebody and say to them, hey, this is what Jesus means to Es me? poder acercarte a alguien y decirle, mira, quiero explicarte quién es Jesús para mí. Now be careful because I just saw you do it. Ahora, ten cuidado porque yo recién vi que lo pudiste hacer en 30 segundos. That's a part of what evangelism is, and that's a part of what it means to share the hope that we have in God. Y de alguna manera eso es parte de lo que es el evangelismo, explicar la esperanza que hay en nosotros. Let's continue in our books now and look at the ministry of hope that we have when grief follows trauma. Mira la página 9, continuamos ahí, cuando un ministerio de esperanza, cuando el duelo le siga al trauma. Un ministerio de esperanza. There are a lot of people that will say to you when you're going through, like Josh described, they mean well, but they'll say, oh, I understand. Por ejemplo, hay personas que quizás tienen buenas intenciones, pero cuando estás pasando un tiempo de prueba, vienen y te dicen, yo entiendo lo que estás pasando. Oh, I know exactly what you're going through. Sé, o te dicen, sé exactamente lo que te está pasando. You don't. No, We don't know exactly no, what no, someone is going through. no sabes exactamente lo que la persona está pasando. In 17 months, a few years back, on my family's history, En la historia de mi familia, hace algunos años atrás, en 17 meses, over the course of 17 months, we buried 11 people in my family. en 17 meses enterramos 11 miembros de mi familia. Many were Christians, Muchos many eran were not. cristianos, muchos no. Those were tough days. Esos fueron días difíciles. I thought I knew what grief was. Yo pensaba que sabía lo que era el duelo. And somebody walked up to one of my kids and said, I know it's hard to lose a grandparent. Y alguien vino a uno de mis hijos y le dijo, yo sé lo que se siente perder a un abuelo. I understand. Yo entiendo. They didn't understand. No, ¿no entendés? Because there were 6 other deaths behind that death at that time. Porque antes de ese fallecimiento había 6 otros fallecimientos previos. When Franklin Graham saw people, good Christians, trying to be helpful after September the 11th, Después del 11 de septiembre y lo que pasó en Estados Unidos, cuando Franklin vio personas bien intencionadas queriendo responder, he saw Christians with big hearts saying hurtful things él vio accidentally. cristianos con corazones grandes diciendo cosas equivocadas. He said we could do better. Y él dijo, tendríamos que hacerlo diferente. And that's what the rapid response team came from, a desire to do better to minister to those who are suffering. Por eso nació este seminario, este taller, para saber qué decir. See, here's what we know about grief. Grief is intense emotional suffering. Esto es lo que sabemos en cuanto al duelo, es
sufrimiento emocional intenso. When Josh and I came through customs in Argentina, Cuando Josh y yo pasamos por aduana en la Argentina, llegando aquí a la Argentina, it was very fast and very friendly. inmigraciones y aduana fue rápido y fue muy amigable. They took our picture with a little camera, Nos sacaron esa foto con la cámara que tienen ahí en inmigración. and Josh doesn't look like me, I don't look like him. Josh no se parece a mí, yo no me parezco a él. But then they asked us to put our thumbprint on the monitor. Pero después nos pidieron que pongamos la huella digital en ese pequeño monitor que tienen. Because I can change my Porque appearance, yo puedo cambiar la apariencia, but this thumbprint is attached to me for life. pero esta huella digital está en mí por el resto de mi vida. It's unique, it's mine. Única, es mía. That's what grief is like. Así es el duelo también. Everybody's grief is a little bit different. El duelo de cada persona es un poquito diferente. And there are some things that contribute to grief that are big deals in people's lives. Y hay cosas que contribuyen al duelo que son cosas importantes. There's material loss, Por ejemplo, pérdidas materiales, relationship loss. pérdidas relacionales. Again, you lose a bunch of stuff that's important to you. You don't care that this went away, but it was the only copy of that picture that you had. Por ejemplo, en algunos casos toma mayor dimensión, perdés una foto, pero era la única copia de esa foto que perdiste. Relationships go away. You don't have that person there to touch anymore. Relaciones se pierden, no tenés ya esa persona ahí para poder tocarla físicamente. I was at a funeral recently and a pastor said something that I wanted to say no from the back on. Estuve en un entierro hace poco y un pastor dijo algo que yo tenía ganas de decirle no desde el fondo. Again, the pastor meant well. De nuevo, tenía buenas intenciones el He was pastor. trying to comfort the family. Estaba tratando de consolar a la familia. But he said to the wife who Pero él- just buried her husband of 40 years, Él le dijo a la esposa que estaba enterrando a su esposo de 40 años, he said, he's not really gone. en realidad no se fue. If you ever want to touch him, just reach out and touch him. Si alguna vez querés tocarlo, levantá el brazo y lo tocas. I'll be honest, I thought, what kind of crazy is this? Te digo la verdad, yo pensé, qué locura lo que está diciendo, ¿no? He is gone. Se fue. He's not lost. We know where he is because he was in Christ. A ver, no está perdido, sabemos dónde está, porque él era un cristiano, sabemos dónde But está. she can't touch him. Pero no lo puede tocar. She won't smell him in the night laying next to her. No va a sentir sus aromas, su perfume. Material loss. Es una pérdida material. Relationship loss. Relacional también. Identity loss. Pérdida de identidad. People have their whole lives tied up in something, and when that's gone, it's a big deal. Hay personas que tienen toda su identidad definida por algo y cuando ese algo ya no está, tienen duelo. Functional loss, when somebody loses the ability to function like they've known in their healthy life, that affects them. Pérdida funcional, cuando de repente ya no pueden funcionar de manera mental o muscular, eso también afecta muchísimo también. Each one of us knows someone in the room near to us, and maybe you've experienced position loss. You've lost a job. O por ejemplo también pérdida de rol o de posición, cuando alguien que quizás está acá perdió el trabajo. And that can greatly affect us and our grief. Y esto puede afectarnos mucho y nuestro trauma, nuestro dolor, nuestro duelo. And when man-made or natural disaster hits a community and there is big loss, systemic loss, it can affect residences and churches and even a sense of community. O por último dice ahí pérdida sistemática, cuando algo grande sucede y se pierden lugares de residencia, iglesias o comunidades. So why are we doing this? Así que ¿por qué estamos haciendo esto? At the bottom of your page 9, there's a blank I want to help you fill in. Acá abajo de la página 9 hay un espacio en blanco, te quiero ayudar a que lo puedas rellenar. It's important to unite the biblical and the clinical Es importante unir lo bíblico y lo clínico to appropriately present Christ to the broken and the suffering. para apropiadamente compartir a Cristo con los quebrantados y los que sufren. That's what we want to try to give you today, is just enough of the clinical to help you know how to share Christ appropriately. En esta mañana no tenemos tanto tiempo, pero tenemos que ver lo bíblico y lo clínico brevemente para apropiadamente compartir a Cristo. God's word is powerful, La palabra de Dios es poderosa, but it's important for us to make sure people are ready to hear God's word when we share it. pero tenemos que estar preparados para que la gente pueda escuchar la palabra de Dios de la manera apropiada.
And that's what we mean when we talk about the biblical and the clinical. Y de esto nos referimos cuando hablamos de lo clínico y lo bíblico y lo clínico. Turn with me to page 10 in your books. Abran por favor en la página 10 de sus manuales. What does appropriate ministry look like when people are grieving? ¿Cómo es un ministerio apropiado en momentos de duelo? I want to quickly just list these, and we're going to spend some time talking about them. They're called places of grief. Vamos a llamarlo así, vamos a llamarlos etapas de duelo. A crisis can happen to anyone, anywhere, at any time. Una crisis puede pasarle a cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento. We never know when a crisis is going to happen, but here's what we do know. No sabemos cuándo una crisis puede ocurrir, pero esto sí sabemos. Heaven has never held an emergency meeting. El cielo nunca tuvo que llamar a una reunión de emergencia. A crisis has never caught God off guard. Nunca apareció una crisis que tomó a Dios por sorpresa. God has never sweat one drop worrying about what to do in your life. Dios nunca tuvo que ponerse a pensar qué hacer ante algo que sucedió en tu vida. But that doesn't mean we don't experience crisis. Pero esto no significa que nosotros no experimentamos la crisis. Years ago, they called these stages of grief. Hace muchos años, en realidad, se empezó a hablar sobre estas etapas de duelo. Have any of you ever heard that expression? The ¿Alguien stages of escuchó grief? esto, etapas de duelo? ¿Alguien escuchó esta definición, etapas de duelo? Muy bien. The problem of calling them stages is this is where our mind goes. A ver, lo que tengo que confesar es que cuando hablo de etapas, aquí va mi mente. So I think I'm going to have shock and denial, Es como que voy a tener negación y estado de shock, and then I'm going to be angry, y luego voy a estar enojado, and I'm over the shock and denial, y estoy ya habiendo pasado la negación, and then I'm going to be negotiating it, luego voy a entrar en una especie de negociación, and I'm over the anger, y ya pasé el enojo, and then I'm going to be y depressed, luego voy a estar deprimido, and I'm over y negotiation, ya sobrepasé la negociación, and then I'll accept it. y luego voy a tener aceptación. Everything's amazing. Y todo es fascinante. Is that how your life works? ¿Así funciona la vida de ustedes? No. Does anybody's life work in a straight line like that? Para alguien, la vida funciona así en 1, 2, 3, una línea recta. Has your spiritual growth and maturity in Christ been like this? ¿Tu crecimiento espiritual siempre fue así? Or has it been like mine? ¿O es como el mío, que es? Yeah, ¿No? that's how we live. Así es, así vivimos. We call these the places of grief because they may not all occur and they certainly may not occur in order. Mira, lo llamamos etapas de duelo, pero quizás no todas ocurren y no en el orden puntual, ¿no? Todas siempre es igual. The only way we know where people are is if we actively listen to them. Pero la forma de saber dónde está la otra persona es si activamente escuchamos a la otra persona. You and I will earn the right to be heard by sincerely listening to others. Nosotros vamos inclusive a ganarnos el derecho de después ser oídos si primero somos los que activamente oímos a los demás. Job's friends were amazing ministers of comfort. Job, los amigos de Job fueron buenos consejeros de consuelo Until they opened their mouths. hasta que abrieron la boca. We need to be good listeners. Tenemos que ser buenos oidores. Let's look at shock and denial for Bueno, just a moment. veamos en primer lugar la etapa de conmoción y negación. Los síntomas, mirá los síntomas. Dice desesperanza, negación, insensibilidad, aislamiento, desorientación. Tomar decisiones es extremadamente difícil. We saw this just a moment ago when Josh was helping us. Bueno, hablamos con esto en cuanto a con Josh, ¿no? These are where the emotions begin to cluster up together and cause them not to be able to process things. Son cuando las emociones se juntan y no nos permiten procesar lo que está pasando. So how do you minister to somebody who's in that state? ¿Cómo ministras a alguien que está en esta etapa llamada conmoción y negación? You just be present with them. Mirá lo que dice, ministerio, un ministerio presencial de oración y de asistencia, de presencialidad. You ask them if you can pray with them and for them. Solo le preguntás, ¿puedo orar por vos y con vos? And you offer practical assistance. Y ofreces asistencia práctica. I'll come back to that with very practical application for you in a moment. Voy a volver a ese punto con algo mucho más práctico inclusive. Pay attention to the way they are doing and acting with their body. Presta atención a el comportamiento corporal.
Watch their eyes. Mirá Watch el- their body motions. Los ojos, los movimientos corporales, Their positions. Are they restless? sus posiciones corporales, ¿están inquietos? ¿Se mueven todo el tiempo? They could be in shock and denial. Pueden estar en esto que llamamos conmoción y negación. This is not the place to unload some big theological truth on them. Este no es el punto para tirarles una carga teológica de conocimiento bíblico. They can't process it. No lo pueden procesar en esta They etapa. won't hear you. No te van a escuchar en esta etapa. Paul wanted to go somewhere and do ministry, but the Holy Spirit restrained him. Pablo quería ir a un lugar a hacer ministerio y el Espíritu Santo de Dios lo frena. Sometimes restraint is in keeping in step with the Spirit. Mira, a veces estar frenado es estar en el Espíritu también. Watch people. The next Mira a las personas. place of grief is anger. La próxima etapa es el enojo. Now, I don't know that I need to describe anger to a bunch of church folk, Ahora, yo creo que no tengo que explicarle a un grupo que va a la iglesia qué es el enojo, ¿no? but let's look at the clinical for just a moment. Pero veamos el término clínico, los síntomas. Frustración, ansiedad, irritación. Se culpan a sí mismos, a sus parientes, a los doctores, a los equipos de emergencias e incluso a Dios. We see this a lot in blaming. Vemos esto muchas veces. Just so many, I'm blaming everybody. I'm blaming relatives. I'm blaming the doctors. I'm blaming all the things. Es la culpa, es echarle culpa a los parientes, echarle culpa al trabajo, echarle culpa a otro. So we see it also in blaming God. Especialmente esto de culpar a Dios. Sorry, I'm getting you the right slide up there. Perdón, estaba corrigiendo la diapositiva. We're trying. Thanks. Ahí está. They're blaming the first responders. If they would have been here sooner, Por ejemplo, esto de culpar a otros. Si why would hubieses God llegado let this antes, happen to me? ¿por qué Dios permite que esto me suceda a mí? Have you ever been angry? ¿Escuchás? ¿Estuviste vos alguna vez enojado con Dios? Have you ever said things in anger that you didn't mean? ¿Dijiste alguna vez cosas desde el enojo que no querías decir? Have you ever had to apologize to somebody for the way you treated them when you were angry? ¿Alguna vez tuviste que ir después a pedirle perdón a alguien por algo que dijiste al estar enojado? So how do we minister to someone who's angry? ¿Cómo le ministrás a alguien que está en esta etapa de enojo? Well, a soft answer, the Bible says, turns away wrath. Bueno, para empezar, Proverbios 15:1 dice: la respuesta amable calma el enojo. Don't argue with an angry person. No hay que discutir con alguien que está enojado. You may win the argument, but you'll lose the person. Podés ganar la discusión, pero vas a perder la relación. That might be some good advice for some of you with your family. Eso es un buen consejo con gente que está en situaciones con la familia. Don't try to reason or rationalize, but be a good listener. No trates de razonar ni de racionalizar, en cambio escucha con amor y reconoce que es un tiempo difícil. Now, there are two ways to start praying for them when somebody's really angry. Ahora, hay dos formas de empezar a orar por alguien cuando alguien está enojado. This may not be your temperament, but you tell me which one you think is better. Ahora, quizás no es tu temperamento, pero decime cuál de los dos crees que es mejor. Okay, here's option one. Opción 1. I can tell you're angry. Me doy cuenta que estás enojado. You need me to pray for you. Vos necesitas que yo ore por vos. Bow your head, I'm going to pray for you. Bajá la cabeza que voy a orar por vos. Yeah. No, Right? ¿es cierto? Or this way. O esta. I can't imagine what you're going through. Mira, ni me puedo imaginar lo que estás pasando. I'd probably be saying some of the same things. Probablemente estaría diciendo lo mismo si estuviera en tu lugar. Can I pray for you? ¿Puedo orar por vos? What if they say no? ¿A qué le estarían diciendo que no? You go, I'm going to pray for you anyway. Imagínate si te dicen que no, vos decís, voy a orar igual por vos. No. Respect them. Hay que respetar los tiempos y los momentos, ¿no? Because you and I could go over here and pray for them. Porque vos y yo podemos ir acá y orar por ellos, But if they don't want you to pray for them in that moment, respect them. pero si no quieren que ores por ellos en ese momento, respetá inclusive el no. The Bible says in 1 Peter 3:15 that we are always ready to give an answer for the hope that we have. En 1 Pedro capítulo 3 dice que tenemos que estar siempre preparados para dar razón de la esperanza que tenemos en nosotros. But we do it with gentleness and respect. Pero hay dos palabras que dice, con mansedumbre y templanza.
Gentleness and respect. mansedumbre y templanza. One of the next places of grief is bargaining. Después entramos en otra etapa, o se suele entrar en otra etapa, que es la negociación. And here are some of the symptoms. Algunos de los síntomas son sentimientos de culpa y de responsabilidad personal, una necesidad de hacer un trato con Dios. People want to make a deal with God. Hay gente que como que empieza a negociar con Dios. God, if you'll just get me through this, Dios, si me haces pasar por esto, I'll start going to church. empezaré a ir a la iglesia. You know, if God would just give me an answer for this. Si me das una respuesta ante esto, This is the way people talk when they're in the bargaining phase. así habla la gente que está en la etapa de la negociación con Dios. I'll change if only this would happen. Yo voy a cambiar si esto sucede. How do you minister to somebody who's in that stage? ¿Cómo ministras a alguien que está en negociación? Well, look at your books there. It's right on the screen as well. We don't bargain, but this is an opportunity for us to talk about Jesus. Dice, bueno, no negociar nosotros, sino esta puede ser una gran oportunidad para hablar de Jesucristo. They want to do something. We need to tell them that Christ has already done it all for them. Porque ellos entran en una etapa en la negociación donde hay algo que ellos quieren hacer y tienen que entender que ellos no tienen que hacer nada porque Jesús ya lo hizo todo. This is where we can ask questions about their relationship with God. Aquí es donde puedes hacer preguntas en cuanto a sus relaciones con Dios, su relación con Dios. Most people think they need to work their way to God. Muchas personas hasta el día de hoy creen que tienen que obrar para llegar a tener una relación con Dios. Especially when they're dealing with grief. Especialmente si están tratando con el duelo. Let's move to the next phase of grief, and it's depression. Vayamos a la próxima etapa del duelo, que es la depresión. This word is thrown around a lot today for people who are really sad. Esta palabra se está usando muchísimo hoy en día para hablar de personas que están tristes. We're talking about something deeper than sadness. Nosotros estamos hablando de algo mucho más profundo que tristeza, hablando de depresión. We're talking about a clinical use of the word depression. Estamos hablando en este momento de una definición clínica de depresión. Look at some of these symptoms for depression. Mira algunos de los síntomas: un enorme sentido de pérdida, desesperación, desesperanza, pensamientos suicidas, dificultad con rutinas normales, falta de interés y de energía para realizar incluso las tareas más sencillas, poco interés en los demás. You probably know people that are dealing with some of that. Probablemente conoces a alguien que está con alguno de esos síntomas. Hopelessness keeps coming up. Pero fíjate que viene vez tras vez esto de la desesperanza, no tener esperanza. They feel like they're so far down and everything's so dark they can't see one ray of light. Ellos como que sienten que están tan hundidos que no pueden ver ni un rayito de sol. But God has sent you to be the ray of light for Porque them. Dios te ha enviado a vos a que seas el rayo de sol que ilumina. Not because you're perfect or because you have it all together, but because God is that good. No porque sos perfecto, no porque tenés todas las respuestas, sino porque Dios es bueno y te está usando. And God wants to use you in the midst of your own crises that you're dealing with. Y Dios te está usando a vos en medio de la crisis que vos estás enfrentando. To be a light and a lifeline to those who are suffering. Para ser una luz y una guía para aquellos que están sufriendo. How do we minister to somebody in that stage? ¿Cómo ministrás a alguien en este estado? Well, we pray. Durante un tiempo la oración es crítica, oramos. We pray a lot. Oramos mucho. We ask them if we can pray. O les preguntamos si podemos nosotros orar con ellos. We pray in the Spirit. We ask them to pray with us if they will. Oramos e inclusive si vemos que está todo apropiado, le decimos, ¿querés orar vos también conmigo? We don't start telling them everything's going to get better. No le decimos todo va a estar bien. But we do point them to the living hope that will make all things new in Jesus Christ. Pero sí los apuntamos, señalamos a la esperanza viva que hace que todo sea de esperanza en Jesucristo. I have found that in these times I can open up the Psalms and minister effectively. He aprendido a través de los años que algo muy bueno es abrir los salmos y ministrar desde los salmos. More than half of the Psalms are songs of lament. Más de la mitad de los salmos son salmos de lamento. These are psalmists who love the Lord, Eran salmistas que amaban al Señor, complaining to the Lord. quejándose delante del Señor.
Asking God to fix something they can't fix. pidiéndole a Dios que arregle algo que ellos no podían arreglar, Asking God to change their perspective so they can glorify Him better in the midst of suffering. pidiéndole a Dios que cambie sus perspectivas para poder atravesar mejor ese momento de sufrimiento. We pray with them, we point them to God's Word, and we give you some Psalms to look at right there in the book. Fíjate como dice, considera el libro de los Salmos y menciona algunos ahí. Let's look at the next section there. Our next place of grief is acceptance. Por último, la última etapa es aceptación. Acceptance. Aceptación. I know my slides are behind. I don't have clicker control anymore. Sorry about that. Creo que estamos Just follow along atrasados in your en book. en el That's why we PowerPoint. gave you the same thing in the book that's on the slides, Por just eso, in case. por eso tienen el librito, el material, para que puedan seguirlo también. Estamos en aceptación. They want to act, they begin to move on. They're no longer consumed with all of these things. Dice síntomas, comienzan de manera activa el periodo de superación. Ya no está consumido por la desesperación y la desesperanza. This is a great place for you to do a clear gospel presentation. Este sí es un momento donde uno puede empezar a presentar de manera clara el mensaje de salvación. They're ready to listen. Ya están listos para escuchar. They're ready to respond. Ya están listos para responder. The fog has begun to clear just a little bit. La niebla, la neblina ha empezado a bajar ya. It doesn't mean they're over their grief. Ahora, esto no significa que han superado el duelo, It doesn't mean everything's better. No significa que todo va mejor, But it does mean they're clear-minded and ready to respond. pero quizás significa que tienen una mente más clara y están listos para responder. Just a moment ago, you bragged on Jesus for just a few seconds. Hace un ratito hicimos este ejercicio de que vos puedas hablar sobre lo que significa Jesucristo para vos, para tu vida. But if I asked you to share the gospel with me, Pero si te pediría que me compartas el Evangelio, could you do that? ¿podrías hacer eso? Most of us can talk about the benefits of the gospel, but can you share the gospel of the Lord Jesus Christ? Muchas veces podemos hablar de los beneficios de ser cristiano, pero no sabemos cómo explicar cómo ser un cristiano. There are lots of different methods out there to use. Hay diferentes métodos ahí para utilizar. You'll even learn about steps to peace with God. Por ejemplo, hay uno que se llama Cómo tener paz con Dios, que si vas a las clases, If you come to one of the Christian Life and Witness classes. si vas a una de las clases de vida y testimonio de la Asociación Billy Graham, vas a ver ese material llamado Cómo tener paz con Dios. But just last week, I was in a town in Mexico called Oaxaca City. Hace poco, la semana pasada, estaba en una ciudad de México llamada Oaxaca City. I was with 9 other church planters, pastors. 9 pastores que son de fundación de iglesia. We were all about to bust. We wanted to go out and share Jesus with people. Todos al salir del micro queríamos salir y predicar el Evangelio de Jesucristo. We have been in training all week over different matters and missions. Habíamos estado siendo entrenados a través de diferentes temas que estaban sucediendo ahí, y la misión. And so they gave us 1 hour and 30 minutes to go out into the city and see if the Holy Spirit let us share the gospel with somebody. Y nos dieron 1 hora y media para caminar por la ciudad y que el Espíritu Santo de Dios nos guíe con quién compartir el Evangelio. 9 preachers, an hour and 30 minutes. 9 predicadores, 1 hora y media. That's dangerous. Peligroso eso, ¿no? So we went out, we were praying, asking God to lead us to somebody. Así que salimos orando del micro, orando y pidiéndole a Dios que nos guíe. We knew we didn't have long. Sabíamos que no teníamos mucho tiempo. My partner and I got to pray with 5 different people in the Zocalo. Mi compañero y yo tuvimos la oportunidad de hablar con 5 personas en el Zócalo. As we would engage people, we would say, can I share some scripture with you that impacted my life? Y por ejemplo, en algún momento le dije a una persona, ¿puedo compartirte algunos pasajes de la Biblia que I'm going to impactaron give mi you, vida? right now, I'm going to give you 3 scriptures. I just want you to write them down in your book. Ahora te voy a dar 3 escrituras que quiero que anotes en tu cuaderno. If you've got a really short amount of time, Que si tenés muy poco tiempo, and you can put your hand on the Gospel of John, y si tenés la posibilidad de tocar tu Evangelio de Juan que tendrías que tener, it's an effective way to communicate the gospel. es una forma efectiva de compartir el Evangelio. Now, what's the first verse from John you think I shared? Ahora, ¿cuál pensás vos que fue el primer versículo de Juan que yo compartí? Juan. Right, John 3:16. Juan 3:16.
For God so loved the world. Porque, You all know it. porque de tal manera amó Dios al mundo, lo I conocemos shared that todos. verse with a young man, and I said, "Isn't that amazing?" Compartí ese versículo con un joven y le dije, ¿no es fascinante? You see, my sin, because of sin, I was on my way to perish. Por mi pecado yo estaba camino a la condenación, But God loved me so much, He made a way for me not to perish. pero Dios me amó tanto que hizo una forma de que yo no vaya a The condenación. second verse, I turned the pages, El segundo versículo, dando vuelta a unas páginas, and I'd say, let's read John 14:6 out loud together. le dije, vamos a leer juntos Juan 14:6. John 14:6 starts like this. Juan 14:6 comienza así. Jesus says, Jesús dice, I am the way, the truth, and the life. yo soy el camino, la verdad y la vida. I had the person read the verse, Hice que la persona lea el and then I versículo said to them, Jesus says He's the only way to the Father. y le dije a la persona, Jesús acá claramente dice, soy el único camino al Padre. His name alone is the only name that gets us to the Father. Su nombre es el único nombre que nos lleva al Padre. I said this Dije esto in a public space en un lugar público filled with fifth generation folk Catholics a una persona de quinta generación de católico ferviente who prayed in all kinds of names que oran en diferentes nombres, ¿no? instead of Christ alone. Y el versículo decía solo el nombre de Jesús. And then I turned to John chapter number 1 verse 12. Y luego a Juan capítulo 1 versículo 12. Where the Bible says, to as many as received Him, to them He gave the power to become the sons of God. Cuando dice la palabra de Dios, más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. I said, so God loves me, I'm a sinner, He sent Jesus, and I received Him. Entonces dije, Dios me ama, aunque soy pecador, me envió a su Hijo a morir por mí y me puede salvar. If you're pressed for time, there's 3 verses that let you communicate the gospel. Si tenés poco tiempo, esos 3 versículos te llevan a una conversación evangélica. When someone has come to the point of acceptance, it's a good time to communicate the gospel. Todo esto para decir, cuando la persona está en la etapa de la aceptación, es el momento de compartir el evangelio. So we talked about the clinical, Hablamos de lo clínico, we've talked about the biblical, hablamos de lo bíblico. and now in the few minutes we have left, I want to give you what has, I don't want to speak for Josh, En los próximos minutos que nos quedan, que no son muchos, no quiero hablar en nombre de Josh, but pero I'm going to venture to say Me voy a this aventurar. was one of the most impactful things I learned from this training years ago when I took it. me voy a aventurar a decir que fue una de las cosas más importantes que aprendí en uno de estos entrenamientos hace muchos años atrás. Let's look in the book at things not to say. Veamos en tu apunte cosas a no decir. The first thing is, how are you doing? La primera pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? So their house has burned down completely. Se le prendió fuego la casa How are you doing? y alguien llega y le dice, ¿cómo estás? They just lost their job. Perdió el trabajo. Oh, how you doing? Ay, qué bárbaro, ¿cómo estás? And it's not unusual for them to say, how do you think I'm doing? Y no es raro que la persona diga, ¿y cómo crees que voy a estar? You might push them back into the stage of anger. Es más, si decís eso, capaz que lo estás empujando a la etapa del enojo, ¿no? I'm going to give you something better, but don't say, how are you doing? Te puedo decir algo mejor, pero no cómo estás. The next one is, how do you feel? La otra es, sé cómo te sientes. How do you think I feel? O quizás si preguntás, ¿cómo te sentís? And if they start telling you how they feel, you'll be tempted to say you can relate. Y quizás si la persona responde al cómo te sentís, uno se tiene la tentación de decir, y yo me sentiría igual, y querer relacionarse de esa manera. But we can never fully relate. Pero no podemos relacionarnos. Let's just look at these. He'll put them on the screen as I read them. Míralos todos, vamos a verlos todos, a ver. How about this one? The Lord gives and the Lord takes away. Mira esta frase tremenda, ¿eh? El Señor da y el Señor quita. Hold on. Is that true? A ver, ¿es verdad? Paul said all things are lawful, but not everything's wise. Pero Pablo dice, todo, puedo decirlo todo, pero no todo me conviene, ¿no? Let me say something to you as a pastor. Déjame decirte algo como pastor. Don't you dare say that to a mother who's just buried a child. No te atrevas a decirle eso a una madre que enterró a su hijo. That's inappropriate. Es absolutamente inapropiado. That can create hostility. Puede crear hostilidad decir algo así. Be happy for what you have left. Sé feliz con lo que te queda. How about this? Y esta, mira,
Men will say stuff like this. Los hombres decimos esto, ¿eh? You'll get over it. Ya lo vas a superar. Ya va a pasar. Life must go on. You'll feel better before you know it. La vida debe continuar. Te sentirás mejor dentro de poco. Oh, I'm sure it would never happen again. Estoy seguro que nunca volverá a suceder. How can you be sure? ¿Cómo puedes estar seguro que nunca va a volver a suceder? Are you God? ¿Sos Dios? You'd feel better if you'd stop crying. Te sentirás mejor si dejas de llorar. That's definitely a man that said that. Eso es definitivamente un hombre que diría algo así. Somebody really spiritual will say, all things work together for good. Y alguien muy espiritual diría, todas las cosas ayudan a bien. Now let me say something to you if you're on the receiving end of these statements. Ahora, déjame decirte algo si sos el que está recibiendo una de estas frases. These are well-meaning Christians who want to comfort you. Cristianos bien intencionados que te quieren consolar. These are likely people who love you, who are trying to be helpful. Pero seguramente son personas que te aman y están tratando de ser de ayuda. But these are people who clearly did not show up for this training. Pero son evidentemente personas que no vinieron a esta capacitación esta mañana. Because now you know better. Porque ahora ustedes saben que no se tienen que decir. Often those who love us the most are the ones who hurt us the most when they just want to say something. Muchas veces los que más nos aman son los que más nos lastiman cuando simplemente hay algo que quieren decir. Let's look at some helpful things we can say. Pero veamos cosas que sí debemos decir, que podemos decir. This is one of my favorite questions that I have replaced, how are you doing with? Esta es una de las que más me ha servido al reemplazar el cómo estás. The English is, how are you holding up? En inglés es cómo te sostienes, da otra sensación. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sostienes? Do you hear the difference? Hay una diferencia en realidad. It just immediately communicates, I know you're going through something. Porque comunica, sé que estás pasando un tiempo tremendamente difícil. How are you holding up? ¿Cómo estás sosteniendo esto? I've watched hardened men melt at this question. Yo con esta pregunta he visto hombres duros derretirse. Here's some other questions you can ask to begin the conversation going, where were you when it happened? Por ejemplo, otra, para simplemente abrir la charla, es ¿dónde estabas cuando esto sucedió? You see what I've done? I've made it to where they can start to talk about the experience if they're more comfortable. Porque esto es como que abre la puerta para que la persona te empiece a relatar lo que pasó, ¿no? Para que te empiece a contar lo que pasó. And they're sharing with you, or they're going through this crisis, and you can say, what was it like? Y vos simplemente te acercás y decís, ¿cómo fue? What was it like? ¿Cómo fue? And just listen. Simplemente escuchar. You may be able to identify what place of grief they're in as they begin to answer these questions. Y mientras responde la pregunta, puedes identificar en qué etapa está esta persona del duelo. And you can think back on your training and know how you can minister to them in that stage of grief. Y después saber cómo ministrar a esa persona que está transitando el duelo. I cannot imagine how difficult this is for you. Esta es importante. No puedo imaginar lo difícil que esto es para ti. Isn't that better than I know exactly what you're going through? ¿No es mucho mejor que decir, sé exactamente lo que te está pasando? I can't imagine what this is like. No puedo imaginar lo que debe ser esto. Do you have family or friends that can help you? ¿Tienes una iglesia que te ayude? ¿O una iglesia o amigos que te apoyen? Two things I'm asking about. I'm asking for people that I can connect them with. Mira, ahí estoy preguntando personas con las cuales la puedo conectar. So if Josh is in a trauma situation right now and I say, do you have friends or family that can help you? Supongamos que Josh ha atravesado un trauma o algo que está causando duelo. And maybe Josh is in that shock and just totally doesn't know what's going on. Él está en shock, está en negación, no entiende qué está pasando. And he says, yes, I'm married, I have a wife. Y yo le pregunto, ¿hay alguien que te está acompañando, que te está ayudando? Y dice, sí, yo estoy casado, tengo esposa. Here's what I would do in that moment. I'd say, can you pull her number up on your phone and let me call her and just tell her what's going on? Yo le diría, entonces, ¿podés buscar su teléfono así yo puedo hablar con ella y explicarle qué está pasando? I'm happy to do that for you. Yo estoy dispuesto a hacer eso por vos. What am I doing?
I'm letting him stay where he is with what he can process. ¿Qué estoy haciendo? Estoy dejando que él quede en el lugar en el que cual puede procesar lo que puede But procesar. I'm trying to give practical help. Pero estoy dándole una ayuda práctica en un momento en el que sucedió el hecho. But I won't know that if I don't ask good questions. Pero no sé todo eso si no hago preguntas. Some of the other questions listed on there, look, can I just get down to the one, do you have a church family? That's a big question. La importante quizás es, ¿tienes una iglesia? ¿Asistes a una iglesia? That will tell you about their relationship with God too. Porque la respuesta te da información en cuanto a la relación con Dios que ellos tienen también. And if they've begun to talk about things over and over again as you've been speaking with them, look at that very last question on the bullet. Y al estar hablando con estas personas, mirá la última pregunta. Sé que tan importante es en un momento así. ¿Podrías hablarme de tu fe? If they're talking about hopelessness or hope or faith or God or family. Si estamos hablando de esperanza, sé que tan importante es la esperanza en un momento así. ¿Podrías practicarme de tu fe, hablarme de tu fe? You say, I can't imagine how difficult this is for you. Can you tell me about your faith? ¿Podés explicarme de tu fe? You see what we're doing? We're trying to see if the door is open ¿Ves? to share the Estamos gospel. tratando de ver si está abierta la puerta, depende de la etapa, para explicar el Evangelio. The ministry of presence is so important. Déjame decirte esto, igual quiero explicar lo importante que es el ministerio de la presencia. As ambassadors of hope in the Lord Jesus Christ, we have something incredible to share. Como embajadores del Evangelio de Jesucristo tenemos algo para compartir. We have the words of life to give them from Jesus himself. Tenemos la palabra de vida de nuestra boca que sale de la palabra que Dios nos compartió en su palabra. But we earn the right to be heard by sincerely listening to them. Pero nos ganamos el derecho a ser oídos cuando primero nosotros los oímos a ellos. Give your attention to the screen for just a moment for this video. Mirá este video que aparece en la pantalla ahora. Gracias. ¿Cómo está? Gracias. En el Salmo 23 David dice, aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. El valle es una depresión extendida que parece ir en una sola dirección. Se siente como si nunca terminara. Sabes, todos pasamos por estos valles en nuestra vida. Podríamos estar entrando en el medio de él o quizás a punto de salir del valle. Y el valle viene en diferentes formas y tamaños. Puede ser la pérdida de alguna amistad, la muerte metafórica de un sueño o una oportunidad. También puede ser la muerte de una persona que amamos. Básicamente son momentos que tienen que suceder en nuestras vidas, aunque no sepamos lo que pasa. En Eclesiastés dice que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para reír y hay un tiempo para llorar. Es esa temporada de luto, esa temporada de dolor. A todos nos hieren en algún momento. Todos experimentamos el dolor del valle de sombra y de muerte. Cuando estamos en ese dolor, sentimos que durará para siempre. No hay alivio interior. No estoy hablando de tener un mal día o verse en un gran inconveniente. Estoy hablando de esos periodos donde el dolor penetra hasta los huesos y se establece debajo de cada poro de quienes somos. Entonces, ¿a dónde vamos durante ese luto? ¿A dónde llevamos todos esos pensamientos y vidas? Jesús dijo, aquellos que estén de luto, hagan eso, estén de luto. Pero también nos dio una promesa para ser consolados. Así que para aquellos que están en el valle sin ninguna compañía, tendrán consuelo. Y queremos ayudar, queremos estar allí para las personas. Pero la verdad es que no hay palabras que podamos decirle a ese que está sentado en el banco del dolor. Tratas de hacer chistes, crees que la risa le cambiará el ánimo, pero no parece funcionar. Si la risa es la mejor medicina, ¿por qué parece apestar cuando estamos en medio del valle?
mostrarte otra perspectiva cuando en realidad no saben qué decir. Así que tratan de darte consejos como todas las cosas ayudan a bien. Y es verdad, pero el tiempo parecerá ir más lento. A veces nos vemos a nosotros mismos intentando confortar a alguien que realmente amamos. Decimos, es tiempo de continuar, de superarte, de olvidarte de eso, aún queda vida por vivir. Pero si realmente los viéramos a los ojos, podríamos ver su dolor. Pero los que no podemos ver su dolor nos vamos, escapamos. No soportamos más sentarnos en el banco del dolor. No soportamos permanecer en el valle. Todos tomaremos nuestro turno en el banco del dolor. Sin embargo, no deberíamos tener que hacerlo solos. Es un precio digno por un seguidor de Jesús llorar con los que lloran. Lleven sus cargas mutuamente. Debemos dar el paso y acercarnos a la persona que sufre y nunca subestimar el poder de tu compañía. Cuando alguien se siente en el banco del dolor, hay algo muy íntimo que se comparte con la persona herida. San Francisco dijo, comparte de Jesús con otros y si es necesario, usa palabras. No tienes que usar palabras en absoluto. Puedes hacer toda la diferencia que quieras con tan solo sentarte y compartir el dolor, la tristeza y la pena. Eso es una respuesta santa. It's a powerful illustration. Es una ilustración poderosa. Everybody there wanted to do good. Todos tenían buenas intenciones, Sometimes our friends in crisis need us to sit with them. pero a veces amigos, hermanos y hermanas en Cristo, lo único que hay que hacer es sentarse con la persona, To listen to them and watch them, even in silence. escucharlos, mirarlos, aún en silencio. You have done amazingly well. We have just one or two little slides left, and then we're going to dismiss in a few moments. La verdad que es increíble la atención que han prestado. Tenemos una o dos diapositivas más y luego vamos a ir terminando por hoy. Look at the page 13 there at the top of the page. Let's look at some ministry tips. They're just a great summary for our time. De una forma de resumen, mirá la página 13 arriba, una especie de resumen de todo nuestro tiempo. Demonstrate God's compassion. Demuestra la compasión de Dios. What does that mean? ¿Qué significa esto? What does that look like for you? ¿Qué significa esto? ¿Cómo se ve esto en ti? The Bible says that the church is comprised of many gifts. La Biblia dice que la iglesia está compuesta por muchos dones. God has wired you differently than her and her differently than him. Dios te ha formado a vos de una forma diferente a él o a ella. But all of us are called to the work of the gospel. Pero todos somos llamados a la obra del evangelismo. In that passage that Josh shared at the beginning, it said Jesus saw the crowds and was moved with compassion. El pasaje que mencionó Josh al principio dice que Jesús vio la multitud y fue movido a compasión. Crowds are crowds. Multitudes son multitudes. But when Jesus saw the people, Pero cuando Jesús vio las he had personas, compassion on them. tuvo compasión de ellas. To my pastors in the room, we've got to see past the crowds. Para mis pastores presentes acá tenemos que ver más allá de la multitud. Jesus saw people as individuals. Jesús veía a esa multitud de manera individual. He knew their needs. Él sabía sus And he necesidades was moved with y compassion. él fue movido a compasión. To my pastors in the room, we've got to shepherd to the need. A mis pastores presentes y pastoras presentes tenemos que pastorear la necesidad de la persona. We've got to see past the numbers and see the people. Ver más allá del número y ver personas. We got to move with compassion. Ser movidos a compasión. And to my church family in the room who are not Y pastors, para mi familia en Cristo que no son pastores, there are too many lost people for your pastors to minister to on their own. hay muchas más personas necesitadas a las cuales puede pastorear tu pastor. We can't do it by ourselves. A ver, no lo podemos hacer solos. Do you know that our job description in the New Testament is pretty clear? ¿Sabés que nuestra descripción laboral del Nuevo Testamento es bastante clara? The pastor's job is to equip
you for the work of ministry. Dice la palabra de Dios que nosotros como pastores tenemos que equiparte a vos para la obra del ministerio. All of us are ambassadors of hope and ministers of compassion. Porque todos somos embajadores de esperanza, ministros del Evangelio. Just to go back through some of what we've already covered. Be a great listener. Y después, volviendo a algo que mencionamos muchas veces, escucha atentamente, sé un buen oidor. Think about the next step that you can help them take in that moment. Pensá en el próximo paso mientras vas escuchando a la persona. Think about others that you can involve to help you. Ayuda o piensa en otras personas que te pueden ayudar, que se pueden involucrar. Avoid distractions. Evita distracciones. Just a quick word on this. Una palabra rápida en cuanto a esto. If I'm here talking with my brother, Si estoy acá hablando con mi hermano, he begins to open up his life to y me, empieza a abrir su vida a mí, and while he's talking to y me, mientras me está hablando a mí, I go, yo hago, keep talking. sigue hablando. Yeah, it's nobody important. Sí, ya vuelvo. That's an exaggeration. Eso es una exageración, But I'm asking you to be fully present with the individual. pero tengo que estar presente por completo con el individuo, con la persona Make necesitada. eye contact. Tener contacto visual. Listen with all of your senses Escucha con todos tus sentidos so that you know what's going para on. que sepas qué está pasando. Also, don't be distracted if they throw you some wild question you can't answer. Y tampoco te distraigas si la persona te hace una pregunta imposible de They responder. might be acting out of their anger. O quizás algo que salga desde el enojo. You don't have to know where Cain's wife came from when you're just trying to help somebody. No tenés que tener la respuesta de cuál era la esposa del rey, ¿no? Del Antiguo Testamento, no. You don't need all the Bible trivia. Just be present. No tenés que saber toda la trivia bíblica, simplemente estar And presente. always be ready to share the gospel. Mira punto 7. Siempre preparado para compartir la esperanza de Dios. In Matthew chapter 11, verses 28 and 30. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. I'll have it read in Spanish to you. It'll be on the screen. Te lo voy a leer en español, pero está también en la pantalla. Dice la palabra de Dios: vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. When my dad died unexpectedly, he died as someone who was not a Christian. Cuando mi papá murió de manera inesperada, murió como alguien que no era creyente. He worked on a loading dock for a freight company. Él trabajó en un lugar donde se cargaba y se descargaban materiales. He had lived his whole life actively rejecting God's truth and God's Son. Él vivió toda su vida activamente rechazando al Hijo de Dios. It was traumatic. We found him at home. Fue traumático, lo encontramos en mi casa. He was in reasonably good health, but he died so quickly Estaba en buen estado físico, pero murió de repente, de manera inesperada. that he didn't even grasp his chest when he had that heart attack. Ni siquiera llegó cuando estábamos ahí reunidos a agarrarse el pecho cuando murió de un ataque cardíaco. And then I'm faced with the dilemma of preaching my father's funeral knowing he was not a Y de Christian. repente a mí se me presenta la situación de que tengo que predicar en el funeral de mi papá sabiendo que él no era creyente. I was grieving. Yo estaba con duelo, I was hurting. yo estaba dolido, My kids were hurting. mis hijos estaban con dolor, His family was hurting. su familia estaba con dolor. What will I say? ¿Qué digo? All I could do was point to God. Lo único que pude hacer es señalar a Dios. He had lots of folks from that loading dock come to the funeral that day. Ese día muchos compañeros de trabajo de ese cargar y descargar de mi My papá dad was known as the life of the party. vinieron, porque mi papá era conocido como el que alegraba la fiesta, ¿no? I had to tell them that it's better to be in a house of mourning than at a party, according to Ecclesiastes 7. Y yo le dije, bueno, de acuerdo a lo que dice Eclesiastés capítulo 7, es mejor estar en la casa del lamento, ¿no? Here's the reason I tell you this. Y esta es la razón por la cual te digo esto. The God of all comfort was comforting me El Dios de todo consuelo me consoló en ese momento. and used his word to comfort those that were there. Y usó la palabra para consolar a los que estaban ahí presentes. They knew the party was over. Ellos sabían que la fiesta se había terminado. And 6 grown adult men Y 6 hombres adultos responded to this passage respondieron a este pasaje
knowing they could only have rest in Christ. sabiendo que solo pueden encontrar descanso en Cristo. They repented and believed the gospel that day at Dad's funeral. Y en el funeral de mi papá, ellos se arrepintieron y recibieron a Cristo como su Salvador And they're personal. still walking with Jesus. Y hasta el día de hoy están involucrados en la iglesia siguiendo a Cristo. God always makes our suffering work for us. Dios siempre hace que el sufrimiento sea de beneficio para nosotros. God always makes our suffering work for His glory. Dios hace siempre que el sufrimiento sea para su gloria. And brother and sister, Y hermano y hermana en Cristo, His glory su gloria is our good. es nuestro bien. Amen. Amén. God is commissioning you to be ambassadors of hope. Dios los está encomendando a ustedes a ser embajadores de esperanza. Be good listeners. Sean buenos oidores de nuevo. Say helpful things. Digan cosas que ayuden And do it in Jesus' y name. háganlo en el nombre de Cristo. Amen.